Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a conversaciones con Dios. Estamos en el libro segundo y vamos a continuar con el capítulo quinto. Y hay que hacer un aviso previo, y es que esta segunda parte que vamos a hacer del capítulo quinto va completamente enlazada y unida con la primera parte, porque se da una explicación en la primera parte que es fundamental, es esencial para entender qué es lo que están conversando aquí Dios y Neil hasta sus últimas consecuencias. Están hablando del tiempo. Todo el capítulo 5 van a conversar sobre el tiempo, el capítulo 6 van a hablar del espacio hasta la mitad del capítulo y luego van a empezar a hablar de los principios de ritmo y de generación. Y, por lo tanto, para poder entender bien esta segunda parte del capítulo 5 hay que tener reciente y clara la explicación de la primera parte, justamente la sesión anterior, porque no fue una explicación larga, duró media hora y no la voy a reproducir de nuevo. Simplemente vamos a continuar en el punto en el que nos quedamos en la sesión anterior y voy a dar por hecho y voy a seguir haciendo referencia que se ha oído aquella explicación y a puntos de lo que se explicó en ese antecedente a la sesión pasada. Por lo tanto, sin más preámbulo, continuamos. Sí decir que Dios le estaba explicando a Neil el por qué Einstein, a través de su teoría de la relatividad, había empezado a atisbar que el tiempo no era una constante universal, sino en función de la distancia y la velocidad de la experiencia, empezando a atisbar la explicación más profunda y más metafísica, que es precisamente la que damos al principio de la sesión anterior, de forma que Dios, a través de la teoría de la relatividad de Einstein, podía ir explicándole a Neil que lo del tiempo fijo y objetivo que parece que nosotros los humanos estamos experimentando, en realidad es subjetivo y no es lineal, sino que depende de la capacidad de cada conciencia de vivir una experiencia. Menos capacidad, más secuencialidad, más linealidad, más peso del tiempo como residuo de la limitación de tu mente al experimentar los acontecimientos, y más nivel de conciencia, menos secuencialidad, más simultaneidad y más, debido a más capacidad de procesamiento en la experiencia de los acontecimientos. Pues bien, le decía a Neil que empezaba a entender toda esta explicación que le había estado dando Dios. Dice, caray, empiezo a verlo en un nivel teórico, sí. Y seguía Dios con la explicación. Y este fue el punto en el que nos quedamos. Y decía Dios, página 102 del libro regular, decía Dios, bien, te lo expliqué muy sencillo para que un niño pudiera comprenderlo. Es posible que no sea muy científico, pero puede entenderse. Le doy una explicación detallada y poco a poco, punto por punto, para que Neil entienda que nosotros hemos realizado. Primer nivel de explicación, segundo nivel de explicación, como consecuencia de estar viviendo unas experiencias muy limitadas en la capacidad de procesamiento de nuestra operativa mental. Y le sigue diciendo Neil, ahora mismo los objetos físicos están limitados en términos de su velocidad, pero objetos no físicos, mis pensamientos, mi alma, teóricamente podrían moverse a través del éter a velocidades increíbles. Es que Neil ya está comprendiendo que cuanto más limitada es la experiencia, más secuencialidad y más peso del tiempo tiene en la percepción de esa conciencia que experimenta, de ese individuo, en este caso de una persona humana. Pero los objetos no físicos, los pensamientos o el alma, teóricamente podrían, cumpliendo la teoría de la relatividad,
moverse a velocidades increíbles, menos limitación en esos 4 factores de los que estuvimos hablando en la explicación antecedente anterior, menos limitación. Y le contesta Dios, entusiasmado, exactamente, precisamente. Y eso es lo que sucede muchas veces en los sueños y otras experiencias psíquicas y extracorpóreas. Claro, no hay mejor experiencia para comprender esto del tiempo subjetivo para un ser humano que tener un viaje astral. Porque en un viaje astral se da cuenta, o incluso al soñar se da cuenta de que ha podido soñar una serie de acontecimientos que en la normalidad de la vida física llevarían 4 o 5 horas y lo ha soñado en 5 minutos. Entonces ahí se empieza a dar cuenta, claro, cuidado, espera, que es que eh, el tiempo es relativo a el nivel, el entorno de existencia en el cual se desempeñe la conciencia en concreto. Es relativo a ello. Y sigue Dios diciéndole, ahora comprendes el déjà vu, probablemente has estado ahí antes. Eso de, esto lo he vivido, esta situación me suena, dice Dios, ahora lo puedes entender. Pero si todo ya sucedió, entonces se deduce que no tengo el poder de cambiar mi futuro, le replica Neil. ¿Esto es predestinación? Claro, Neil está diciendo, Neil está pensando que solo hay una línea temporal. Y entonces, si todo ha sucedido a la vez, de aquí en adelante solo hay una posibilidad y es continuar esa línea temporal, la única existente. Y ahora Dios le va a explicar, no, no, hay muchas líneas temporales que se van abriendo en función del ejercicio de tu libre albedrío. A cada decisión que tomas vas generando una línea temporal y se despliegan otras líneas temporales paralelas con las alternativas de la decisión que has tomado, con las decisiones que has descartado. Y entonces, no, no hay una predestinación. Tú en cada momento vas determinando la línea temporal, porque tú te mueves entre las infinitas líneas temporales de la gran mente del espíritu y determinas por cuál quieres ir. Ese es el libre albedrío, pero las infinitas líneas temporales están, con lo cual no hay predestinación, sino que tú te vas marcando tu línea temporal y por lo tanto lo que te haya ocurrido es un resultado de tus decisiones y en general de las decisiones, tus decisiones individuales respecto de tu experiencia individual y las decisiones colectivas respecto de tu experiencia colectiva. Pero es el resultado de decisiones, no hay una predeterminación. Ahí cuando entiendes lo de las líneas temporales caes perfectamente en esta cuestión. Dice Neil, repetimos, pero si todo ya sucedió, entonces se deduce que no tengo el poder de cambiar mi futuro. ¿Esto es predestinación? Y exclama Dios, no, no te compres eso, no compres esa idea. No es cierto. De hecho, este esquema debería ayudarte a comprender más, no limitar tu comprensión, dice Dios literalmente. Este esquema que te he dado debería ayudarte, no dañarte. Debería expandir tu conciencia y no restringirla. No hay predestinación, no hay predeterminación. Abres líneas temporales según vas creándote a ti mismo sobre la base de la toma de decisiones en el marco de las decisiones que has tomado previamente. Por eso hay gente que dice, no, no hay libre albedrío porque yo hay cosas que no puedo decir. Bueno, hay cosas que no puedes decir porque previamente decidiste enmarcar tu experiencia futura con una decisión anterior. No es que no hayas decidido, es que ya lo has decidido previamente, bien en el sentido temporal, bien en el sentido causal, si se habla en términos metafísicos. Le explica a Dios, siempre estás en un lugar de libre albedrío y de decisión total en el marco de las decisiones previas. Poder ver hacia el futuro o hacer que otros lo hagan por ti debería aumentar tu capacidad de vivir la vida que quieres, no limitarla. Exacto. Un futuro que se abre pleno de posibilidades. Pero si tú estás
en el yugo de la programación, de la idea lineal y de la predestinación, te cierras todas esas posibilidades tú solo. Como dice Dios, te dañas en vez de liberarte. ¿Cómo? Replica Neil. Necesito ayuda con eso. A ver, explícamelo, Dios. Y dice, si ves un evento futuro o una experiencia que no te guste, no lo elijas. Escoge de nuevo, elige otro. Tú te imaginas un evento futuro y dices, yo no quiero eso. Y empieza a tomar decisiones para salirte de esa línea temporal y intentar generar otra. Cambia o altera tu comportamiento de modo que evites el destino indeseable, le dice Dios. Y vuelve a replicar Neil, que no lo acaba de ver. Pero, ¿cómo puedo evitar eso que ya ha sucedido? Bueno, claro, Neil, es que han sucedido infinitas posibilidades. Entonces puedes evitarlo eligiendo una de las infinitas diferente de la que no te gusta. Es que no hay una sola experiencia, no hay una sola línea temporal, hay infinitas. Entonces, como las infinitas ocurren, tú elige la que te convenga más de las infinitas. Eso es lo que le va a explicar Dios. Dice, no te ha sucedido a ti todavía. Depende de tus decisiones. Estás en un lugar en el continuum espacio-tiempo. El continuum espacio-tiempo está compuesto por infinitas posibilidades. Y tú, esto además tiene una cierta correspondencia con la explicación de la física cuántica. Tú vas a colapsar en partícula una determinada onda de las infinitas ondas que hay. Yo colapso esta realidad, yo colapso todas las partículas de mi cuerpo y de esta realidad que me rodea en este sentido, no en ese sentido, y lo hago con mis elecciones. Repetimos, le replica Dios, no te ha sucedido a ti todavía. Estás en un lugar en el continuum espacio-tiempo, un campo de infinitas posibilidades, donde no estás consciente del suceso. Ajá, no estás consciente de las infinitas posibilidades. Con lo cual, ese es el elemento más encantador del diseño limitadísimo de la experiencia humana, que tú vas generando tu realidad, pero sin ser consciente de las posibilidades futuras, nada más que en probabilidad, pero no en certeza. Como espíritu, sabes las infinitas posibilidades que hay. Como personaje humano, no. Y ahí está la magia de crearte a ti mismo. De todo el campo de posibilidades, tú puedes elegir el que quieras, porque además no recuerdas las infinitas posibilidades, ni siquiera las más probables de lo que puede ocurrir si sigues haciendo lo mismo con tu misma mentalidad, en esa misma línea de actuación. Estás en un lugar del continuo espacio-tiempo donde no estás consciente del suceso, no sabes qué ha sucedido, no has recordado tu futuro. Si todo sucede a la vez, se podría recordar el futuro en una experiencia lineal. Si estás a la vez en A y en B, fase de existencia existencial del espíritu, y en todos los puntos intermedios entre A y B, sabes todo lo que ocurre entre A y B, y sabes lo que ocurre en A y en B a la vez. Pero si te has olvidado de eso, por tu diseño de experiencia de limitación, tú puedes ir decidiendo en el campo de continuo espacio-tiempo cuál de las infinitas líneas recorres entre A y B. Es que esto es maravilloso. Ese olvido, el de la experiencia humana, por ejemplo, es el secreto del tiempo entero. Es lo que hace posible que juegues el gran juego de la vida. Te lo explicaré después. Dios conoce las infinitas posibilidades de tu vida y de todas las vidas, de toda conciencia en todo el espacio-tiempo, en toda la exploración espacio-temporal. Dios las conoce y sabe las más probables, pero no conoce cuál va a resultar la de cada fragmento de conciencia en cada línea temporal, porque eso se decide por cada uno. Esto es maravilloso. Esta es la gran libertad de la criatura. Esto es amor. Permitir ser a cada uno lo que quiera y generarse a sí mismo.
Lo que no sabes no es, pues tú no recuerdas tu futuro. No te ha sucedido, es que hay muchas comillas aquí, todavía. Algo sucede solo cuando se experimenta, y se experimenta solo cuando se conoce, y se conoce solo cuando se crea, y se crea solo cuando se decide. Es que esta es la maravilla, hay infinitas posibilidades, y tú, si crees que solo puede haber una, estás condicionándote a ti mismo. Por eso Ramta dice, no dejéis nunca de tener un pensamiento ilimitado, porque todas las posibilidades están. Desprográmate para descondicionarte y no limitarte a vivir solo unas cuantas posibilidades de todas las que hay. Digamos que has sido bendecido con un breve vistazo. Lo más probable que tú te imaginas que puede ocurrir, dado el ahora de cada situación. En el ahora de cada situación, tú tienes un atisbo probable de cómo se desarrollará todo si todo sigue por esta línea de decisión, de mentalidad, de comportamiento, de consciencia. Digamos que has sido bendecido con un breve vistazo, una fracción de segundo de conocimiento de tu futuro. Lo que sucedió es que tu espíritu, la parte no física de ti, simplemente ha acelerado hacia otro lugar en el continuo espacio-tiempo, y ha traído consigo un poco de energía residual, algunas imágenes o impresiones de ese momento o evento. Es que según va cambiando el nivel de frecuencia de la energía de todo este escenario, nosotros nos vamos conectando con nuestra multidimensionalidad y podemos recibir impactos sensitivos, sensacionales, de sensación, de líneas probables futuras. Y ahí decir, uy, me da la sensación de que hay una línea temporal aquí que no me gusta, voy a ir por otro lado. Y eso nos ocurre. Y cuando nos imaginamos el futuro, es que rompemos un poquito el paradigma de olvido, de estanqueidad de la experiencia física, y empezamos a atisbar un poco la probabilidad. También la lógica nos dice, oye, si sigo por este camino, estas son las probabilidades que hay. Pero dice Dios, no, pero eso está muy abierto. Lo que pasa que tú vas recibiendo algo de información de tu interior, porque el espíritu está en todas las posibilidades, viviéndolas a la vez, entre A y B y todos los puntos intermedios, y tú puedes rescatar algo de información de eso para el personaje humano y decidirle ir de A a B por este sitio y no por este otro. Esto es maravilloso. Puedes sentirla, la energía residual de algunas líneas temporales probables del futuro. O algunas veces, otro que ha desarrollado un don metafísico puede sentir o ver estas imágenes y energías que giran a su alrededor. Los psíquicos, los sensitivos, que pueden intuir qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ver la línea más probable conforme a los acontecimientos actuales en cada momento. Si no te gusta lo que sientes sobre tu futuro, aléjate, dice Dios. Mira qué fácil. Solo aléjate de él. Bueno, fácil teóricamente. Luego en la práctica ya sabemos que hay 20.000 condicionantes que te hacen procrastinar decisiones de alejamiento de un futuro que no ves muy claro y que depende de tu comportamiento, pero no te ves en ese momento capaz de cambiar tu comportamiento. Pero te dice Dios, te dice Ramta, te dice cualquier revelador, que sí, que no te condiciones, que lo puedes cambiar, que depende de ti. Eso sí, puede ser que no quieras cambiarlo porque tienes atracción por el dolor. Esto es otra cuestión diferente, confundir dolor y placer. No, es que a mí me gusta este tipo de vida, ya, pero este tipo de vida que te gusta, ya atisbas a dónde te lleva, a un acortamiento de esta secuencia vital, por ejemplo. Sí, soy consciente, pero es que a mí me gusta este tipo de vida porque todavía confundo placer con dolor. Ah, eso es otra cuestión. Aquí estamos mezclando conceptos de un curso de milagros. Si no te gusta lo que sientes sobre tu futuro, aléjate, solo aléjate de él. En ese instante, al alejarte, tomar decisiones
que te saquen de esa línea temporal probable que has atisbado hacia otras, cambias tu experiencia y todos tus yoes, los de esa línea, los de esa tendencia, respiran de alivio. Todos tus yoes respiran de alivio, dice Dios, como te estás librando de una buena que intuías que iba a venir si seguías por esta línea. Y le interrumpe Neil. Espera un momento. ¿Qué? Neil, ¿qué dices? Y sigue Dios. Debes saber, ya estás listo para que te lo diga, que existes en cada nivel del continuo espacio-tiempo simultáneamente. Aquí le acaba de decir Dios a Neil. Hay infinitos universos paralelos con infinitos yoes, túes, tus, con infinitos tus, infinitos yoes, yoes paralelos o yoes probables, diría Seth. En todo momento, porque eres multidimensional en la más infinita acepción de la palabra multidimensional. Eres infinitamente multidimensional. Y le dice Dios, si tú cambias de línea, los yoes que iban por esa línea y se imaginaban cómo iba a acabar la cosa, respiran de alivio, porque estás cambiando completamente la línea temporal. Debes saber, ya estás listo para que te lo diga, repetimos, que existes en cada nivel del continuo infinito espacio-tiempo de las infinitas líneas temporales simultáneamente. Es decir, tu alma siempre fue, siempre es y siempre será. Mundo sin fin. Amén, dice Dios. Y pregunta Neil, ya enloquecido, ¿existo en más de un lugar? Y responde Dios, por supuesto, existes en todas partes, todo el tiempo. Claro que sí. Y vuelve a preguntar Neil, ¿hay un yo en el futuro y un yo en el pasado? Y responde Dios, bueno, el futuro y el pasado no existen. Como nos acabamos de esforzar por comprender, pero usando las palabras que sueles utilizar, sí. En tu percepción, en tu experiencia humana de sucesividad temporal lineal, hay un yo del pasado y un yo del futuro, aunque en realidad son yoes simultáneos de diferentes líneas temporales. Simultáneos. ¿Hay más de un yo? Vuelve a preguntar Neil. ¿Pero de verdad? Y dice Dios, solo hay un tú, pero eres mucho más grande de lo que piensas. Claro, ¿qué son las infinitas conciencias, cada una en su línea temporal? Variaciones de un yo. Cada uno de ellos vive su propia experiencia diversa de la tuya, con ligeras variaciones a la tuya, decisiones que tú has tomado en sentido A y hay otro que la vive en sentido B. Pero eres, en yo superior, en un nodo por encima, eres la misma conciencia que se nutre, se provee de la capacidad infinita del espíritu como fractal que es para poder imaginarse, vivir y experimentar infinitas variaciones que son infinitas líneas temporales. Y nos dirá Set y nos volará la cabeza con lo que nos dice Set. Y cada uno de los infinitos yoes de cada una de las infinitas líneas temporales vive su realidad física, tal como la vives tú ahora mismo. Impresionante. Y vuelve a preguntarle Neil, entonces, cuando el yo que existe ahora cambia algo que no le gusta sobre su futuro, se imagina el futuro, se imagina cómo va a acabar si sigue así y cambia algo, ¿el yo que existe en el futuro ya no tiene ese pedazo de experiencia? Y responde Dios, esencialmente sí, todo el mosaico cambia, pero él nunca pierde la experiencia que se dio a sí mismo. Solo se siente aliviado y feliz de que tú no tengas que pasar por eso. Acabas de abrir una línea temporal nueva en la que tu yo de esa línea temporal va a vivir otra cosa, pero
pero continúa la línea temporal anterior con tu yo que no ha decidido cambiar y acaba teniendo esa experiencia. Se tienen por el espíritu las infinitas experiencias que quiere experimentar gracias a la posibilidad de una mente infinita con infinitos canales de procesamiento para autoconocerse a sí mismo. Lo quiere hacer y quiere que cada una parezca única. Si no, no tendría verosimilitud. Pero, vuelve a replicar Neil, el yo en el pasado aún tiene que experimentar esto. Entonces, él camina hacia él. Neil está buscándole aquí tres pies al gato, porque todo esto es la misma explicación. Ha hablado del yo del futuro, luego habla del yo del pasado, pero entonces mi yo del pasado va a vivir lo que estoy viviendo ahora. Depende de sus decisiones. Tú eres un yo de una línea temporal gracias a una serie de decisiones, pero tu yo del pasado podría cambiar de decisión y entonces se desgajaría una línea temporal nueva y aparecerían dos yoes del pasado, uno que va a llegar hasta ti y otro que va a llegar hasta otro punto, en otra línea temporal diferente. Pero entonces, el yo en el pasado aún tiene que experimentar esto. Repetimos, dice Neil. Entonces él camina hacia mí y dice, Dios, en cierto sentido, sí, pero por supuesto, tú puedes ayudarle a él. Tú puedes ayudar a tu yo del pasado. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Tú puedes ayudar a tu yo del pasado a que no viva las experiencias que has tenido tú y viva otras mejores. Esto en terapia espiritual es impresionante, porque tú puedes curar a tu yo pasado, curarle y que luego influya esa curación en tu yo presente. Esto hay que examinarlo con detalle porque es así la cuestión. ¿Puedo ayudarle?, pregunta Neil. Seguro, responde Dios. Primero, cambiando lo que el tú experimentó frente a ti. El tú detrás de ti, el alternativo que toma una decisión en el pasado alternativa en vez de la que tomó para llegar hasta tu línea, sino que toma otra y se evita lo que tú has experimentado. El tú detrás de ti tal vez nunca tenga que experimentarlo, le dice Dios. Es mediante este mecanismo que tu alma evoluciona. Y es que esto se produce constantemente. Es que esto se produce constantemente con solo elevar nuestro nivel de consciencia, porque si no lo elevamos, no nos damos cuenta de cómo es el mecanismo y vamos viviendo experiencias que podríamos evitarnos, elevando nuestro nivel de consciencia y cambiando de línea temporal. De la misma forma, sigue diciendo Dios, el futuro tú obtuvo ayuda de su propio futuro, así ayudándote a evitar lo que él no pudo. Lo mismo habla del futuro. El tuyo del futuro puede darte unas sensaciones por las que digas, uy, ese camino acaba mal, porque tu yo del futuro internamente te está diciendo, este camino no acaba bien, para que puedas decidir tomar otro camino. Y cuando tienes señales, sincronicidades en tu vida, esa es la forma en que tu yo del futuro te ayuda, que te está diciendo, te estoy diciendo que por aquí no vas bien, te estoy diciendo que por aquí no vas bien, en el sentido de que vas a tener esas experiencias que no quieres tener y que podrías no tener tomando decisiones, y tú empeñado en no hacer caso a esas señales y a esas sincronicidades que solo tú sabes porque no le puedes contar a nadie, porque son tan inverosímiles y tan personales y tan intransferibles. Yo el otro día, como un comentario personal a esto, estaba despertándome en ese estado, ¿cómo le llaman? Hipnogágico, algo así, en el que estás entre el sueño y la vigilia, pasando del sueño a la vigilia. Y entonces oigo una frase completamente nítida de alguien que me dice, Iván, para. Yo sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo en el momento en el que lo oí,
Y entonces me despierto y digo, anda, me han dicho que pare y sé a qué se están refiriendo. Ahora, otra cuestión es que luego, por las circunstancias, los programas y los condicionamientos, tú decidas parar algo o no. Pero yo sabía que era una señal. Me han dicho quien fuese un guía, mi yo del futuro, vete tú a saber. Iván, para. ¿Ahora qué hago yo con ello? ¿Mm? Pues esta es la cuestión. Pregunta Dios, ¿comprendes esto? Lo de que el yo del futuro avisa a tu yo presente. Y dice, Neil, sí, es fascinante, pero ahora tengo otra pregunta. ¿Qué hay de las vidas pasadas? Si siempre he sido yo en el pasado y en el futuro, ¿cómo pudo haber sido alguien más, otra persona, en una vida pasada? Ajá, es que cada personaje del ciclo de reencarnaciones tiene infinitas líneas temporales. Ah, claro que sí. Responde Dios, eres un ser divino, arriba, capaz de tener más de una experiencia al mismo tiempo, infinitas, y capaz de dividir tu yo en tantos yoes diferentes como quieras, tantos como quieras, infinitos. Puedes vivir la misma vida una y otra vez de formas distintas. La revisión vital que propone que aprendamos Ramta. ¿Cómo sabes que estás viviendo tu vida original y no estás en una segunda o tercera o cuarta o quinta repetición revisando esa vida original? Pregunta Ramta. Puedes vivir la misma vida una y otra vez, dice Dios, de formas distintas, como acabo de explicar. Y también puedes vivir diferentes vidas en tiempos diferentes en el continuo espacio-tiempo. Puedes hacer lo que quieras, el espíritu hace lo que quiera, el espíritu hace toda esta variabilidad infinita de situaciones de las conciencias en los escenarios infinitos también del espacio-tiempo. Así, mientras tú estás siendo tú, aquí, ahora, también puedes ser y has sido otros tú en otros tiempos y lugares. A la vez, recordemos el cono del tiempo, recordemos, a la vez. Y replica Neil ya desesperado, santo cielo, esto se vuelve cada vez más y más complicado. Es decir, que se está mezclando, claro, se está mezclando ciclos de reencarnaciones con diferentes personajes, que el nodo superior común es la misma conciencia, con los yoes paralelos, probables, diría ser, de líneas temporales diferentes. Pero es que esos son dos conceptos que los separamos para entenderlos, pero en realidad es lo mismo. Cada uno de los personajes que experimentamos y experimentamos los personajes que nos apetezca experimentar, metidos en el contexto de un ciclo de reencarnaciones de secuencia lineal o no, cada uno tiene sus infinitas líneas de tiempo paralelas. Esto es lo que le está intentando explicar, ahí es nada, Dios a Neil. Santo cielo, esto se vuelve cada vez más y más complicado. Y responde Dios, sí, y realmente solo hemos rozado la superficie. Claro, nosotros a este nivel actual de revelación que tenemos en este escenario de la Tierra, en esta línea temporal, en nuestro año 2024, disponemos de una información, pero ya no sabéis a la revelación, no sabéis nada. Dice Dios, apenas estamos rozando la superficie. Hay que irse acostumbrando a que te vaya estallando la cabeza con todas estas cosas, porque hay mucho que tenemos que empezar a atisbar y después aprender. Solo recuerda esto. Eres un ser de proporción divina que no conoce limitaciones. Una parte de ti está eligiendo conocerse a sí misma como tu identidad, experimentada en el presente. Sin embargo, este no es el límite de tu ser, ser con mayúsculas. Por mucho, aunque pienses que sí, vete acostumbrando, Neil, que eres un ser multidimensional y muy multidimensional, no un poquito multidimensional, muy dimensional en todos los aspectos que te puedas imaginar. Sin embargo, este no es el límite de tu ser, por mucho, aunque pienses que sí. Y pregunta Neil, ¿por qué? Y dice Dios,
debes pensar que lo es, o no podrás hacer lo que le diste tú mismo a hacer a esta vida. Aquí va a introducir Dios un concepto muy interesante. Lo va a introducir después. Y es que uno se puede abrumar con toda esta información. Soy hipermultidimensional, soy ultramultidimensional. Entonces, el yo de aquí es solo uno de infinitos. Ya, pero el yo de aquí tiene su propósito concreto y es muy válido para el espíritu. El espíritu no da puntada sin hilo. El espíritu, cada cosa que experimenta es muy importante. Y tú estás experimentando esto en concreto, con lo cual no te despistes, porque tienes que ser un digno representante delegado del espíritu para esta experiencia. Pregunta Neil, ¿existo en más de un lugar? Y responde Dios, por supuesto, existes en todas partes todo el tiempo. Entre A y B, estás en A, en B y en todos los puntos intermedios. ¿Hay un yo en el futuro y un yo en el pasado? Vuelve a preguntar Neil. No, me he ido a la página anterior, digo, Neil está haciendo las mismas preguntas. Se me ha pasado la página sin darme cuenta. Decía Dios, cuando Neil le preguntaba por qué, debes pensar que lo es, que este no es el límite de tu ser, o no podrás hacer lo que le diste tú mismo a hacer a esta vida. ¿Y qué es eso? Ya me lo dijiste antes, pero dímelo de nuevo aquí y ahora. Neil le pide a Dios que se lo vuelva a repetir con otras palabras para ver si lo empieza a comprender. Dice, Dios, estás usando toda la vida, la totalidad de muchas vidas, para ser y decidir quién eres realmente. Hay muchas líneas temporales, unas salen mejor y otras salen peor. Estás utilizando muchas vidas para decidir quién quieres ser realmente. Tomas una decisión y la alternativa se vive por otro yo. Quieres vivir las dos para saber cuál es la que mejor te representa de las dos alternativas que decidiste. Nosotros pensamos que cuando decidimos, me caso con fulanita, pues ya no te casas con menganita, pero en otra línea temporal te casas con menganita también. Estás usando toda la vida con mayúscula, entre paréntesis, la totalidad de muchas vidas, para ser y decidir quién eres realmente, con mayúsculas, para elegir y crear quién eres realmente, para experimentar y realizar tu idea actual sobre ti mismo, porque el yo del nodo superior, que está por encima de todas esas vidas, recibe todas las experiencias. Claro, ahí está la clave. Y tiene contraste y puede elegir, aunque cada yo inferior, por ejemplo, cada personaje humano, viva la suya y cree que solo tiene su vida, el yo superior está viéndolas todas y está obteniendo una experiencia de contraste inigualablemente enriquecedora. Estás en un momento eterno de autocreación y de autorrealización, todo con mayúsculas. Momento eterno de autocreación y de autorrealización, a través del proceso de autoexpresión, también con mayúsculas. Momento eterno de autocreación y autorrealización, realizarse es hacerse real, es ir decidiendo quién eres tú esencial o profundamente con base en el contraste de las experiencias. Las experiencias que me hacen sentir paz, dicha y gozo son las que me hacen entender quién soy, me realizan, me alinean con mi yo real. Las que no, no. Por eso es autorrealización, autocreación porque es de nuevas, autorrealización porque te realizas y autoexpresión porque realizas expresándote de mil modos y maneras. Has atraído hacia las personas, los eventos y las circunstancias de tu vida, sigue diciendo Dios, como herramientas con las cuales crear la más grande versión de la más grande versión que has tenido de ti mismo. Todo esto tiene un propósito y una finalidad.
y es descubrir, rescatar el conocimiento de quién eres, enterrado bajo capas de limitación. Este proceso de creación y recreación es constante, interminable y de múltiples niveles. Dios todavía no le quiere decir que es de infinitos niveles, que no le quiere abrumar más. Todo está sucediendo ahora mismo y en muchos niveles. En tu realidad lineal ves la experiencia como pasado, presente y futuro. Te imaginas a ti mismo con una vida, o incluso muchas, pero seguro solo una a la vez. Muchas del ciclo de reencarnaciones, pero solo una a la vez. Pero, ¿qué tal si no hubiera tiempo? Pregunta Dios. Entonces tendrías todas tus vidas al mismo tiempo. El yo superior de suficiente capacidad de procesamiento mental las está viviendo todas al mismo tiempo. Todas las de aguas abajo, las ramas de la consciencia, todas esas hojitas, todas las vive al mismo tiempo. Y así es, afirma Dios. Dios cuenta todo esto con el entusiasmo de estar revelándole a Neil algo impresionante. Estás viviendo esta vida, tu realización de vida actual en tu pasado, tu presente y tu futuro, todo al mismo tiempo. ¿Alguna vez has tenido un presentimiento extraño sobre algún evento futuro tan poderoso que te hizo alejarte de él? En tu lenguaje le llaman premonición. Desde mi punto de vista es simplemente una conciencia que tuviste de pronto sobre algo que acabas de experimentar en tu futuro, porque estás conectado a tu yo futuro a través de tu nodo de conciencia superior que no está limitado por la experiencia humana. Tú del futuro está diciendo, oye, eso no fue divertido, no lo hagas, no vayas por ahí, no es el camino ese. Iván, para. Señales, sincronicidades, intuiciones, sensaciones, cosas que oyes en el paso de la vigilia al sueño o del sueño a la vigilia. También estás viviendo otras vidas, lo que llamas vidas pasadas. Ahora mismo, aunque las experimentes como si fueran en el pasado, y está bien, dice, si es que las experimentas en lo absoluto. Bueno, habría que hacer regresiones para recordar recordar otras vidas pasadas, es decir, tener conciencia de lo que está sucediendo ahora simultáneamente en otras que parecen vidas pasadas de tu ciclo de reencarnaciones. Sería muy difícil que pudieras sería muy difícil que pudieras jugar a este maravilloso juego de la vida si tuvieras una total conciencia de lo que está pasando. Claro, para que la experiencia humana sea verosímil, no podemos darnos cuenta de todo el mecanismo del juego, porque si no el personaje humano mm, no viviría de manera eh, verídica, real en su nivel, su experiencia, no sentiría las emociones tal como las siente pensando que solo tiene una vida, etcétera, etcétera. Incluso esta descripción que ofrezco no puede darte eso. Incluso que te cuenten que tienes muchas vidas, no estropea el juego, porque tú no lo estás viendo. Y es una bonita idea que atisbas, pero nada más. Por eso dice Dios, incluso esta descripción que te ofrezco no puede darte esa experiencia multidimensional, porque decidiste tener experiencias individuales estancas, olvidadas del resto, y se malograría si ahora mismo lo que yo te dijese pudieses asimilarlo completamente. Se malograría enseguida. Tienes que ir asimilándolo poco a poco, le diría Dios entre paréntesis. Si lo hiciera, conseguir que Neil asimilase todo lo que le está diciendo profundamente, el juego terminaría.
El proceso depende de que el proceso esté completo como está, incluyendo tu falta de consciencia total en esta etapa. Yo te cuento esto porque ya tienes que ir saliendo de esta etapa de la experiencia humana olvidado de todo y tienes que ir sabiendo lo que ocurre. Pero, dice Dios, no conviene tampoco que lo asimiles de golpe porque se te terminaría la experiencia humana aquí y tienes que vivir el final de la experiencia humana, poco a poco. Es que todo esto es impresionante. Así que bendice el proceso y acéptalo como el más grande regalo del más benévolo creador. Abraza el proceso con mayúsculas y muévete a través de él con paz, sabiduría y alegría. Usa el proceso y transfórmalo de algo que soportes a algo que utilices como herramienta en la creación de la más magnífica experiencia de todos los tiempos, la realización de tu ser divino. ¿Qué mierda de vida estoy teniendo? Espérate, es que esto forma parte del gran proceso de la realización de mi ser divino. Es que me tengo que alegrar de poder tener las infinitas experiencias, las maravillosas y las horrorosas, porque este es el gran teatro de la realización de un fractal, de su evolución hacia la fuente. Y dice Neil, ¿cómo? ¿Cuál es la mejor manera de realizar tu ser divino? Y sigue diciéndole Dios, no malgastes los momentos preciados de tu vida, de tu realidad presente, buscando develar todos los secretos de la vida. No te enredes en la especulación solo, tienes que vivir, tienes que decidir, tienes que apostar, tienes que ser audaz. Como dice Ramta, tienes que experimentar todo, todo. No te quedes en tu casa metido, o por lo menos no te quedes en tu casa metido desde joven. Vive una vida llena de vicisitudes y luego igual te puedes encerrar unos años, pero no malgastes los momentos preciados de tu vida buscando develar todos los secretos de la vida. Esos secretos son secretos por una razón. Dale a tu Dios el beneficio de la duda. Yo no sé en realidad esto cómo funciona ni qué propósito tiene, pero sé que hay un origen de todo que lo tiene todo perfectamente programado y controlado. Estoy seguro, tengo confianza plena. Dale a tu Dios el beneficio de la duda. Usa tu momento ahora para el propósito más elevado, la creación y la expresión de quién realmente eres, cada hora, cada hora. Decide quién eres, quién quieres ser, y luego haz todo lo que esté en tus manos para serlo. Todo esto que dice Dios, que es parece sencillísimo, luego somos conscientes de las dificultades que tiene, porque luego tenemos, por el principio de ritmo, unos ahoras mejores que otros ahoras, y en los ahoras peores no somos conscientes para decir, qué maravilla, estoy creándome y puedo decidir cómo realmente puedo ser. No, porque estás ahí pasándolo mal, porque estás en el momento bajo, de frecuencia baja, de nivel de conciencia bajo, y no piensas nada más que en lo horroroso que es todo. Bueno, pero ahí hay un hilillo del cual puedes tirar, que es esta idea de que todo mejorará y volverás a ser consciente de que puedes crear en cada hora tu mejor versión. Decide quién eres y luego haz todo lo que esté en tus manos para serlo. Utiliza lo que te dije sobre el tiempo como un marco dentro de tu limitado entendimiento, en el cual coloques las construcciones de tu más grande idea, un campo de 1000 posibles caminos eh, del cual tú vas eligiendo el que quieres recorrer. Si te llega una impresión sobre el futuro, que te puede llegar como una señal clara y nítida como la que os he contado, Iván, para, te puede llegar así. Si te llega una impresión sobre el futuro, hónrala. Si te llega una idea sobre una vida pasada,
Ve si tiene algún uso para ti. No la ignores simplemente. Más que nada, si te es dada a conocer una forma para crear, mostrar, expresar y experimentar tu ser divino en todavía más gloria, ahora mismo, aquí mismo, sigue esa manera. Y esa manera te será dada a conocer porque la pediste en otro nivel, que no recuerdas, subconsciente o inconsciente. Producir este libro es señal de que lo pediste, pues no podrías estar produciéndolo ahora mismo frente a tus propios ojos sin una mente abierta, un corazón abierto y un alma lista para saber. Lo mismo sucede para quienes lo están leyendo ahora, pues ellos también lo han creado, y los que lo estamos escuchando en este momento. ¿De qué otra forma podrían estar experimentándolo? Si no lo has pedido y se te está manifestando en tu experiencia acceder a esta información, ¿de qué otra manera podría ser? Pregunta Dios. Si todo lo que sucede es creación vuestra en algún nivel superior, todos están creando todo lo que se experimenta ahora, que es otra forma de decir que yo, dice Dios de sí, estoy creando todo lo que se experimenta ahora, pues yo soy todos. ¿Ves la simetría? ¿Ves la perfección? Todo está contenido en una sola verdad. Solo hay uno de nosotros. Bueno, en fin, aquí acaba el capítulo 5. A mí me ha parecido espectacular porque Dios le introduce a Neil en unas ideas complejísimas que, bueno, en Espacio Sutil estamos más habituados a manejarlas porque manejamos muchas revelaciones y al final vas tomando unas cosas de un lado y del otro y entiendes todo lo que le quería introducir Dios a Neil, pero no es poco, ¿eh? En este capítulo le introduce muchas cosas de teoría de la manifestación y de propósito de tu propia vida frente a las eventuales otras infinitas vidas que estás teniendo. En fin, todas estas cuestiones que hemos estado viendo y me parece del mayor interés. Pues bien, aquí se acaba el capítulo 5 que habla del tiempo. El siguiente, el 6, habla del espacio, pero nos vale la explicación que hemos dado en la primera parte de este capítulo 5 del tiempo. Nos vale, con lo cual, esa primera media de explicación no estaría mal volver a verla antes de ver, cuando sea, la sesión del capítulo 6 sobre el tiempo, porque la explicación que he dado va sobre el tiempo y sobre el espacio. Pues bien, esa siguiente sesión sobre el capítulo 6 será en otro momento, ese otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.